Hola, mi nombre es Monse y les voy a presentar lo que es la mitocondria. Generalidades. Bueno, las mitocondrias son orgánulos celulares de forma generalmente oval. Su tamaño va a ser variable según su origen y su estado metabólico. Y tienen un tamaño de aproximadamente 2 micrómetros de longitud y 0,5 micrómetros de diámetro. Y estos van a tener el tamaño de aproximadamente una bacteria. Tienen un papel esencial en el metabolismo oxidativo y la generación de energía en forma de ATP. Pero también es importante mencionar que participan en diversos procesos como la señalización celular, la diferenciación, la apoptosis y el control de crecimiento de la célula. Número de mitocondrias. Estas van a variar. Algunas pueden poseer solo una, mientras que otras pueden poseer varias. La mitocondria tiene una doble membrana lipídica que está compuesta por una membrana externa y una interna. La interna va a tener plegamientos conocidos como crestas. La membrana externa. La membrana externa tiene una relación fosfolípido-proteína similar a la membrana plasmática. Esta va a tener proteínas integrales conocidas como porinas. Y las porinas van a ser canales que van a permitir la libre difusión de moléculas de hasta 10 kilodaltones. Y para proteínas que sean de mayor tamaño, siempre van a presentar una secuencia lineal que va a estar presente en el extremo N-terminal, y esta secuencia va a ser reconocida por un complejo multiproteico conocido como la translocasa. Y este está asociado al retículo endoplasmático porque forma estructuras que permiten la transmisión de señales mediadas por iones de calcio y la transferencia de lípidos entre ambos compartimentos. Membrana interna. La membrana interna tiene una alta relación proteína-fosfolípido y solo va a ser permeable a oxígeno, dióxido de carbono y agua. Y es muy importante mencionar que es rica en un fosfolípido conocido como cardiolipina. La cardiolipina contiene 4 ácidos grasos en vez de 2. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, esto va a contribuir a la impermeabilidad de la membrana interna. Y también es importante mencionar que las crestas van a aumentar significativamente la superficie de la membrana plasmática. Entonces, por ende, podemos decir que las mitocondrias de células que tienen mayor demanda de ATP, como las células del músculo cardíaco, van a contener más crestas. La matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial contiene una sustancia tipo gel que va a ser muy rica en proteínas. De las proteínas destacan las enzimas solubles del metabolismo oxidativo como el ciclo de Krebs. También van a haber diversos metabolitos como el piruvato y el citrato, cofactores nucleotídicos e iones inorgánicos. También va a contener su propio material genético y la maquinaria para sintetizar sus propios ARN, tanto ARN mensajero como ARN de transporte, ARN ribosomal y proteínas. Genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial es una molécula cerrada de 16.569 pares de bases y su secuencia es totalmente conocida. El ADN mitocondrial no se encuentra asociado a histonas, a diferencia del ADN nuclear, que sí lo es. Este genoma va a codificar específicamente para 37 genes. Y el ADN mitocondrial es compacto y en humanos va a carecer de intrones y es poco repetitivo.
También es importante mencionar que está compuesto por una cadena pesada y una ligera. La cadena pesada va a ser representada por la letra H y la cadena ligera por la letra L. Su origen de replicación se conoce como el bucle D. Su código genético es muy flexible y la síntesis de proteínas mitocondriales solo van a requerir 22 moléculas de ARNT. Se van a replicar por fisión binaria y no se replica de manera ordenada. Y la ADN polimerasa va a ser la ADN polimerasa específica que va a llevar a cabo la replicación. Entonces, la ADN polimerasa gamma es la responsable de esto. La imagen muestra el proceso de la fisión binaria y se dice que las mitocondrias o el genoma mitocondrial presenta un patrón no mendeliano. ¿Y esto por qué? Porque va a ser heredado por la vía materna exclusivamente. Bueno, esta imagen lo que se exhibe es la heteroplasmia. En la heteroplasmia pueden coexistir mitocondrias con el ADN normal junto a mitocondrias con ADN mutado. Entonces, esto ocurre precisamente porque a la hora de la división celular, las mitocondrias van a sufrir una segregación mitótica y se van a distribuir al azar. Incorporación de proteínas a la mitocondria. Bueno, la mitocondria, específicamente el ADN mitocondrial, solo va a codificar para 13 proteínas. ¿Y esto qué significa? Que la mayoría de las proteínas presentes en la mitocondria son codificadas por el genoma nuclear y se van a sintetizar en ribosomas citosólicos y se van a importar a la mitocondria. Entonces, las proteínas que deben de ser transportadas a la mitocondria van a poseer una secuencia señal, las cuales ya hemos mencionado, y estas van a permitir su reconocimiento por receptores presentes en la superficie de estos orgánulos y su transporte por la translocasa de la membrana. Hay translocasas de la membrana externa e interna. La TOM es la translocasa de la membrana externa, que hace referencia a la translocase of the outer membrane. Y la TIM es la translocase of the inner membrane, haciendo referencia a la membrana interna. El 30% de las proteínas dirigidas a la mitocondria no van a tener estas secuencias señales y van a estar, esta información de la localización mitocondrial va a estar contenida específicamente en la secuencia interna. Y ahora vamos a pasar específicamente a la translocase of the outer membrane. Esta está compuesta por subunidades con capacidad receptora, las cuales van a ser TOM70, TOM20 y TOM22, y van a tener elementos estructurales de los poros, conocidos como TOM5, TOM6, TOM7 y TOM40. Ahora vamos con TIM23. Esta va a ser responsable del transporte de todas las proteínas de la matriz mitocondrial y aquellas que residen en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, para funcionar va a requerir energía de dos fuentes, del potencial de membrana, en la cual va a tener subunidades embebidas en la membrana que actúan como receptores y componentes estructurales del canal, las cuales son el TIM17, TIM21, TIM23 y TIM50. Por otra parte, la otra fuente de energía, que es el ATP, va a ser producido, llevado a cabo por la TIM14, TIM16, TIM44, MGE1, MTHSP70, y estos van a llevar a cabo pues la translocación a la matriz mitocondrial en un proceso dependiente de ATP.
Una función fundamental también de las mitocondrias es liberar proteínas hacia el citoplasma. ¿Qué es lo que causa esto? Una muerte celular programada, mejor conocida como apoptosis. La apoptosis realmente se diferencia mucho de la necrosis, ya que es algo que tiene una señalización, es algo fisiológico, es algo natural, por así decirlo, y la necrosis es una muerte súbita, es cuando se le da un daño a la célula y esta también puede causar en algunos casos diferentes patologías. Ahora, dentro de la apoptosis hay dos diferentes vías, la vía intrínseca o la vía mitocondrial y la vía extrínseca. Dentro de la vía intrínseca tenemos diferentes proteínas como las proapoptóticas, que en este caso, por ejemplo, el citocromo C nos va a ayudar a la formación de apoptosomas. También hay diferentes grupos de familias como las SMAC, las AIF, que son los factores que inducen la apoptosis, las endonucleasas G. Y bueno, estas últimas tres que nos van a dar una activación de caspasas efectoras. ¿Qué hacen las caspasas efectoras? Estas ayudan, más bien causan la fragmentación de sustratos, de ADN, también la condensación nuclear y esto lleva a una muerte celular, que es la apoptosis. Y también tenemos la vía extrínseca, que bueno, también se mencionará más adelante, pero en esta se ocupan los llamados receptores de muerte, como el factor de necrosis tumoral, que es el receptor para el ligando del factor de necrosis tumoral alfa, y también tenemos los receptores FAS. Ahora, dentro de la vía intrínseca, como se mencionó anteriormente, se van a liberar diferentes moléculas que van a inducir la apoptosis, tales como el citocromo C. Y bueno, esta liberación de citocromo C está regulada por dos diferentes clases de proteínas, que son las proapoptóticas y las antiapoptóticas. Dentro de estas familias tenemos la VAX y la VAC de la primera, y la BCL2, BLCX, la MCL1, la BLCW y la A1. Y bueno, también vamos a tener diferentes tipos de sensores, los cuales son BH3. ¿Qué quiere decir BH3? Que solamente tienen como un dominio de recepción para el hidrógeno. Y también, bueno, en este caso está la P53, la cual se activa ante respuestas de estrés. Y bueno, la vía extrínseca, que como mencioné anteriormente, ocupa los receptores de muerte y estos se van a encontrar en la membrana plasmática y su dominio va a ser citoplasmático. Entonces, en este caso vamos a tener diferentes tipos, que son las familias de necrosis, de factor de necrosis tumoral 1 y los receptores FAS. Aquí se explica un poco mejor las dos vías, que como mencioné anteriormente, está la vía mitocondrial y los de receptores de muerte, que es la extrínseca, y dentro de la vía intrínseca vamos a tener lesiones celulares. En este caso, como se ve aquí en la imagen, algunos tipos de lesiones pueden ser como una lesión del ADN por toxinas, radicales libres, fármacos muy intensos, también por mal plegamiento de las proteínas, que esto se da por un estrés o alguna afectación en el retículo endoplásmico que es el que se encarga de esto, y también algunos cuando se encuentran como en deficiencia los factores de crecimiento. Estos van a activar diferentes sensores de las familias, los que se mencionaban anteriormente, y van a causar una reacción en los efectores. Y estos van a llegar a la mitocondria. Y bueno, esto va a hacer que se libere, como se mencionó anteriormente, diferentes proteínas al citoplasma, como son el citocromo C y algunas otras. Estas inducen la iniciación de caspasas y estas van a activar tanto la activación de las endonucleasas como ruptura del citoesqueleto y esto induce la apoptosis dentro de la vía intrínseca. Y de la vía intrínseca es más corto, que es la interacción receptor-ligando, como mencioné anteriormente. Por ejemplo, en este caso se podría unir el factor de necrosis tumoral alfa a los receptores que son membranales y bueno, su dominio va a hacer que, bueno, esta interacción va a hacer que también se inicien las caspasas iniciadoras para llegar al mismo resultado que con la vía intrínseca. Bueno, la mitocondria también es muy importante ya que se relaciona con diferentes metabolismos oxidativos, como son el ciclo de Krebs, la beta-oxidación y la fosforilación oxidativa, que se van a explicar más adelante. El ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo del ácido cítrico, es un proceso que lleva 9 reacciones y o sea, como su sustancia inicial es el oxalacetato y la terminal también. Ahora, es importante mencionar que en el ciclo de Krebs se va a estar generando NAD reducido o NADH y este se va a generar en cada vuelta que dé el ciclo. Algo muy importante también a mencionar es que la isocitrato deshidrogenasa es el paso limitante, ya que este va a determinar que se siga cumpliendo o no todo el ciclo de Krebs. Ahora, dentro de la beta oxidación,
En esta también se va a producir mucho ATP que va a utilizar la célula para sus funciones y bueno, esta se da en la matriz mitocondrial. Y finalmente tenemos la fosforilación oxidativa, que en este caso yo creo que es la más importante, ya que tenemos diferentes tipos de complejos y bombas. El complejo 1, que es la piruvato deshidrogenasa, el complejo 2, que es la deshidrogenasa de succinato, y el complejo 4, que es el citocromo C. En sí, la fosforilación oxidativa, su principal función es generar de 26 a 36 moléculas de ATP y este es el proceso que genera más ATP o más energía en nuestras células. Ahora, también algo muy importante es que dentro de la fosforilación oxidativa se hace un intercambio de electrones y la bomba 2 en este caso no bombea ningún tipo de electrón y eso es algo muy importante de esta cadena. Y bueno, algo también es que dentro de, al haber un transporte y un como intercambio de electrones, también se pueden generar muchos radicales libres de oxígeno que se explicarán a continuación. Ahora, estas especies reactivas de oxígeno son muy peligrosas para la célula porque en concentraciones muy altas se vuelven inestables y esto causa un daño celular. Ahora tenemos el superóxido, el peróxido de hidrógeno y los radicales de hidroxilo. El superóxido se da cuando se añade un electrón, entonces de pasar de tener un oxígeno, por así decirlo, en un estado neutro, al añadirse este hidrógeno, este, esta como molécula negativa, vamos a tener ahora un oxígeno con carga negativa, la cual al añadirse otra molécula de oxígeno, perdón, otra molécula de hidrógeno se va a convertir en un peróxido de hidrógeno y los peróxidos de hidrógeno también pueden llevar a la formación de radicales de hidroxilo, los cuales son los más dañinos para la célula porque estos pueden generar otras ROS. Ahora, estos se pueden producir fisiológicamente y patológicamente, como mencioné anteriormente, en la cadena transportadora de electrones, en la transferencia de electrones de una bomba a la otra, y bueno, también o sea, se pueden producir por patologías como son la isquemia, estallidos respiratorios, entre muchos otros. Y la célula tiene muchos mecanismos o estrategias de defensa ante las especies reactivas de oxígeno, tales como son la enzima superóxido desmutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. También van a haber muchas patologías relacionadas con la mitocondria, porque como se mencionó anteriormente, la mitocondria puede tener incluso más mutaciones que el ADN nuclear. Entonces tenemos las primeras que son las producidas por mutaciones en el ADN mitocondrial, que en este caso algunas patologías podrían ser neuropatías o epilepsias, y también cuando hay alteraciones en el ADN nuclear, vamos a tener tres fenotipos característicos, que es la hepatopatía infantil mortal, que es una inflamación del hígado que también se conoce como hepatitis, miopatía congénita, que es cuando las personas nacen eh, con una disminución de masa muscular, y la miopatía infantil, que es cuando a lo largo de la etapa de la etapa infantil, los niños no tienen un desarrollo completo de masa muscular y esto limita su movilidad. Hola, nosotros somos JP René y les vamos a hablar de los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos intracelulares que se encuentran en el citoplasma de células eucariotas. Estos están definidos por una membrana lipídica que contiene una matriz formada por proteínas solubles. Estos los encontramos en órganos del cuerpo humano como el hígado, el riñón y los pulmones. La anatomía de los peroxisomas es que son pequeñas estructuras esféricas, tienen una forma elongada o de pequeñas redes tubulares, su diámetro es de 0.3 y 1.5 micras, y dentro de esto se encuentra el cristaloide, que son precipitados cristalinos de una enzima conocida como urato oxidasa. Datos generales que tenemos que saber de los peroxisomas es que son generados a partir del retículo endoplasmático, su marcador universal es la enzima catalasa y pueden sufrir de pexofagia, que es la reducción selectiva del número de peroxisomas por medio de autofagia. Las funciones de los peroxisomas, como primera tenemos el metabolismo lipídico, que hay reacciones catabólicas, que es la oxidación de ácidos grasos de cadena larga, y las anabólicas, que son la síntesis de plasmalógenos y ácidos biliares. Estos tienen una adaptación rápida a estímulos metabólicos y ambientales y modifican su tamaño y su número. Y también es importante saber que los lípidos son los principales inductores de la proliferación.
Como segunda función tenemos el transporte de proteínas. Cabe recalcar que los peroxisomas no contienen material genético y estas proteínas tienen una secuencia señal en su extremo C-terminal que hace que reconozcan y formen complejos con receptores y estos receptores van a dirigir los complejos hacia la superficie del peroxisoma y estas van a interaccionar con proteínas de anclaje por medio de ATP. Y también es importante saber que la membrana presenta una permeabilidad selectiva a moléculas pequeñas. La tercera función son las reacciones de beta-oxidación en ácidos grasos de cadena larga y que no se pueden degradar completamente estos ácidos grasos. También estos oxidan compuestos más complejos en la mitocondria, como ácidos grasos y carboxílicos de cadena larga, glucotrienos, prostaglandinas y precursores de ácidos biliares. La cuarta función es la producción de plasmalógenos, que estos son fosfolípidos, que sus cabezas polares más comunes son la etanolamina y la colina. Se encuentran en tejidos cardiovasculares, nerviosos o de células del sistema inmune. Y estos son protectores de especies reactivas de oxígeno, son moduladores de propiedades físicas y tienen mecanismos de señalización celular. Bueno, ahora vamos a hablar de los peroxisomas y su relación con el estrés oxidativo. Primero que nada, hay que recordar que el estrés oxidativo surge de un aumento significativo en la concentración de especies reactivas de oxígeno y una disminución en sus mecanismos de desintoxicación. Las especies de reactivos de oxígeno básicamente son moléculas o compuestos que, como su nombre lo dice, tienen oxígeno y ahí tienen átomos con electrones sin aparear, lo cual les confiere gran reactividad y pueden reaccionar con diferentes moléculas en la célula y causar daños. Los peroxisomas participan no solo en la generación de especies reactivas de oxígeno, con graves consecuencias para el destino celular, sino que también en el rescate celular de los efectos dañinos de tales radicales. Es decir, los van a producir y también los van a eliminar. El metabolismo peroxisomal puede tener un profundo impacto en los procesos celulares al modular la composición y concentración de lípidos específicos y mediadores de señalización, como lo mencionó mi compañera René con la beta-oxidación que realiza los peroxisomas. La generación de especies reactivas de oxígeno. Bueno, los peroxisomas juegan un papel central en el metabolismo celular del peróxido de hidrógeno. En los peroxisomas, las principales fuentes de producción de peróxido de hidrógeno van a ser las oxidasas, que básicamente transfieren hidrógeno desde sus respectivos sustratos al oxígeno molecular. Hay varios tipos de oxidasas. Por ejemplo, la silcoa-oxidasa, que es la que participa en la beta-oxidación de ácidos grasos. La urata-oxidasa, que la mencionó hace poco mi compañera René, que cataliza la oxidación de urato, el diaspartato oxidasa, perdón, que oxida los D-aminoácidos, y la oxidasa del ácido pipecólico, que va a ser la oxidación del ácido L-pipecólico al ácido piperidin 6-carboxílico. También van, como ya mencioné, van a participar en la degradación de Eros, ya que tienen que mantener el equilibrio entre la producción y su eliminación. Los peroxisomas albergan varios mecanismos de defensa poderosos y enzimas antioxidantes, entre los que podemos encontrar la catalasa, que es la más importante, que elimina peróxidos con alta eficacia, la glutatión peroxidasa, que cataliza la destrucción de peróxido de hidrógeno, la epóxido hidrolasa, que cataboliza los ácidos grasos con un anillo de oxirano, y el superóxido de dismutasa de cobre y zinc. Por último, encontramos la relación peroxisomas-mitocondrias. Los peroxisomas y las mitocondrias están notablemente interconectados porque colaboran en diferentes niveles para mantener varias vías metabólicas y de señalización. La generación excesiva de especies reactivas de oxígeno en los peroxisomas va a aumentar el estado redox mitocondrial y desencadena la fragmentación mitocondrial con la posterior muerte celular. La disfunción del peroxisoma también tiene un profundo impacto en la función mitocondrial. Por ejemplo, en estudios en ratones que no tienen una molécula conocida como PEC5P, que básicamente es un receptor que identifica las proteínas y las transloca hacia la membrana de la peroxisoma, pues en esos casos también se encuentran abnormalidades estructurales y alteraciones en la expresión y actividades de los complejos de la cadena respiratoria de la mitocondria. Otro ejemplo también es que la fosforilación oxidativa de la mitocondria está afectada en la adrenoleucodistrofia, que es una afección muy común de los peroxisomas y básicamente produce desmielinización y muerte prematura en los niños. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.